Señores y señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad, bienvenidos a cada uno de Buenas noches, ustedes. licenciado. Un gusto tenerles en el aula virtual, bienvenidos a todos. Esperemos 2 minutos para dar inicio a clases, que se interconecten todos los compañeros. Bueno, licenciado. Buenas noches, licenciado. Edison, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerle en el aula virtual. Buenas noches con todos. Yajaira, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, compañera. Buenas noches, licenciado. Fernanda, un gusto Buenas saludarle. noches. Buenas noches, licenciado. Elizabeth, bienvenida, un gusto saludarle. Listo, buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Bienvenida. Licenciado, buenas noches. Holger, un gusto saludarle, bienvenido. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Una vez más, una tarde más, una noche más. Gracias por abrir las puertas de sus hogares, de trabajo, donde se encuentren, al desarrollo de las actividades académicas que el establecimiento ha preparado para cada uno de ustedes. Como es de conocimiento, ya es costumbre, vamos a proceder a indicarles, presentarles su aula virtual. Aquí ustedes en sus dispositivos pueden ver la aula virtual y de hecho nos vamos a la unidad número 2. En la unidad número 2 nos vamos hasta la tarea, hasta la semana número 3, que es la que nos corresponde. Los temas que vamos a tratar en esta noche son los inicios de la vida independiente de México, Argentina entre federalistas y centralistas, y Brasil, el imperio a la república. Son los temas que nosotros vamos a ver, de los cuales ustedes tienen el material de apoyo y la tarea correspondiente, la tarea número 3. El momento que den clic en el icono de la tarea número 3, a ustedes se les va a desplegar el siguiente documento, el cual a ustedes les va a permitir acceder al contenido de lo que tienen que hacer para la presente semana. Formato para recursos de aprendizaje de tarea, hacia el nombre de la asignatura Ciencias Sociales. Estamos en la unidad número 2, los estados nacionales de América Latina, son los temas el tema central, el título principal de la unidad. Estamos en el tema 3, los inicios de la vida independiente de México, Argentina entre federalistas y centralistas, Brasil del imperio a la república, son los temas que vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, que es lo que ustedes van a revisar, y tenemos a continuación las instrucciones. El trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio, obviamente, de la unidad que les acabo de indicar. Deben responder las siguientes preguntas. Lo que está remarcado de amarillo es el tema central que ustedes tienen que hacer. Un deber bastante pequeño, bastante sencillo, los cuales ustedes podrán desarrollarlo de una manera efectiva. La primera dice, menciona los personajes más representativos de la independencia de México. Es lo que ustedes tienen que hacer. La siguiente dice, menciona las diferencias entre federalismo y centralismo en Argentina. Ustedes tienen que sacar las diferencias que existen tanto de una postura del federalismo y del centralismo. Y por último dice, realiza un breve resumen de la independencia de los países latinoamericanos. Ahí de eso vamos a ver un poquito más. Pueden ustedes ampliar un poco más de información de ser pertinente. Ya saben cómo ustedes tienen que hacer. Deben entregar la tarea de forma escrita. De hecho, la tarea es a mano. Debe ser clara y ordenada todas las ideas. Deben utilizar combinaciones, colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido de ser necesario. Pueden ustedes pegar cromos pues, relativo a la tarea, miles de actividades que ustedes pueden hacer con tal que su tarea esté lo mejor posible presentada y obviamente alcancen el 10 que deben tener en la tarea. Para ello ya saben que en la hoja de trabajo donde ustedes van a desarrollar, ustedes tienen que poner la siguiente rotulación que ustedes tienen en su documento de tareas. Es lo que ustedes tienen que hacer.
Tienen ustedes también las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones, la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con los temas, los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalistas y centralistas, Brasil, del imperio a la república, correspondiente al 24 de octubre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 24 de octubre, la fecha límite de entregas es el 31 y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2022. Ya les voy a empezar a calificar las tareas de esta nueva unidad para que ustedes vayan viendo, vayan analizando y ya les voy a seguir calificando desde el foro la actividad número 1 y así sucesivamente. Es que me imagino que prácticamente estamos ya en la tercera actividad de esta segunda unidad. Así es que me imagino que tanto el foro como la primera unidad ya debe estar resuelta, ya deben tenerlo hecho y presentado. Así es que vamos a continuar. Iniciamos con el desarrollo del tema que se ha preparado, que está planificado para para la noche de hoy. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar. El tema central son los estados nacionales en América Latina. Recordemos que dentro de la historia, todos los procesos que se dieron a partir de la llegada no solamente de los españoles, sino de otros imperios europeos con la finalidad de buscar nuevas riquezas, nuevas actividades, obviamente que les mantengan o que abastezcan de riquezas a los imperios, se determinaron una serie de campañas para dominar, para llegar al continente americano. No solamente los españoles intervinieron en el proceso de conquista de los diferentes pueblos de América, sino también otros imperios, tanto como los ingleses y también los franceses, así como los portugueses, son quienes participaron, quienes organizaron una serie de actividades en pos de buscar nuevos territorios que les provean de riquezas a todos estos imperios. Recordemos que al mando de Cristóbal Colón, o de acuerdo a las ideas, a las posturas que determinó Cristóbal Colón, los reyes españoles le subvencionaron una serie tanto de capital, de dinero, también como de embarcaciones y personal, los cuales desarrollaron una campaña para buscar nuevas rutas de acuerdo a los criterios que ellos tenían en aquel entonces, una nueva ruta para la comercialización, la ruta de la seda que se le conocía en aquel entonces. Entonces, una vez que desarrollaron estos procesos, Cristóbal Colón ya tenía una vaga idea que el planeta, que la Tierra era redonda. Es por eso que desarrolló una serie de estructuró su viaje, lo que le permitió supuestamente llegar a las Indias. Por eso a nosotros, obviamente, nos hemos quedado con esa terminología que está hasta cierto punto es fuera del contexto. No existe ni siquiera una relación histórica para que nos determinen como los indios, sino que prácticamente ellos, Cristóbal Colón y los españoles de aquella época, cuando recién arribaron al suelo americano, ellos pensaban que habían llegado a las Indias, pero por otro sector. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hacían? En el proceso de la ruta de la seda, ellos simplemente lo que querían es llegar a las Indias, justamente para seguir extrayendo las sedas, para seguir extrayendo todos los insumos y materiales que existían en aquel entonces para poder mantener la economía del Imperio Español. Lamentablemente se toparon con otro continente y en ese proceso destruyeron toda una serie de nacientes culturas que estaban desarrollándose en suelo americano. Ya hemos visto en clases anteriores, debieron haber igual visto en niveles anteriores cómo se desarrollaron los diferentes imperios, también aquí en el continente americano. Hemos visto también los aztecas, hemos visto los mayas, hemos visto los incas, quienes desarrollaron en el continente sudamericano uno de los más grandes imperios como es el Tahuantinsuyo, que traducido al español significaba las 4 partes del mundo. Entonces iniciamos con todos los eventos. Después de todos estos procesos, obviamente ya sabemos todos los abusos, todas las circunstancias que se dieron en los procesos de dominio de los españoles sobre los nativos americanos.
De estos procesos nacieron una serie de eventos, lamentablemente los eventos que las leyes, el modelo administrativo, social, político y económico que impusieron los españoles de acuerdo a los criterios que traían desde España, eso obligó o desencadenó una serie de descontentos, especialmente de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, pero ya no nacidos en España, sino nacidos en suelo americano. De tal virtud que obviamente tenían determinadas ventajas, determinadas protecciones, pero no tanto como los españoles nacidos en suelo español. Entonces, los mismos españoles generaron una nueva división social que se los conoció o los determinaron como los criollos. En este contexto, prácticamente después de todos los embates, de todas las dificultades, los problemas que atravesó el imperio español a causa de las guerras que se dieron, especialmente entre los franceses, obviamente esto desencadenó también una serie de descontentos acá con las diferentes villas españolas que se asentaban en suelo americano. Y se desarrollaron una serie de eventos, una serie de batallas para liberarse del yugo español, para liberarse de todos estos imperios que oprimían a la población en suelo americano. De ahí nace todo lo que son las repúblicas. Una vez liberado, una vez ustedes ya conocen todos los eventos patrióticos que se dieron, encabezados por los criollos, que no eran otra cosa que los mismos hijos de los españoles, que por perder determinados privilegios que tenían dentro de los territorios, ellos se vieron en la obligación de, obviamente, rebelarse en contra de los mismos españoles. De esta manera empieza una serie de campañas políticas, de campañas libertarias, los cuales se desarrollarían diferentes territorios a lo largo de Sudamérica, lo cual llevaría a la independencia de cada uno de los países. De esta manera vamos a iniciar el proceso de independencia con lo que hoy es la República de México, cómo se dieron los diferentes eventos. Dice los inicios de la vida independiente de México. Vamos a ver qué es lo que pasó. Tras el corto imperio de Iturralde, en el año 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, uno de los más sanguinarios, uno de los más crueles, que fue Antonio López de Santa Anna, durante el año 1794-1876. 11 veces presidente de México, prácticamente una dictadura total. A lo largo de su carrera política tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaba las ideologías, sino el poder. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Dentro de ellos Benito Juárez, durante el año 1806-1872, abogado y político de origen indígena zapoteca, y otros líderes liberales derrotaron a Santa Anna en el año de 1857. Prácticamente fue uno de los caudillos. Al hablar de caudillismo, significa que prácticamente él concentró todo su poder. No le interesaba el progreso del pueblo mexicano, no le interesaba la economía, simplemente lo que le interesaba es mantenerse el poder que tenían en aquella época. Dentro de esta hegemonía vamos a ver Juárez y la reforma liberal. Vamos a ver dentro de la historia mexicana también cómo se dio las reformas a las ideas libertarias en aquel entonces. Las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía de libre mercado, establecieron la separación de la iglesia y del Estado, que aquel entonces jugaba la iglesia un papel preponderante en las decisiones que tomaba el Estado. La secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones, a las que se quitó el derecho de poseer tierras, entre ellas a la iglesia, pero también a las comunidades indígenas. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado por todo su pueblo, en este caso por el pueblo mexicano, famoso por su doctrina de que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores, eso quiere decir los que estaban en respaldo del caudillismo.
Y lo más grave, la invasión en el año de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano I de Habsburgo, de la casa Habsburgo. Prácticamente ellos trataron de reconquistar a favor de Francia lo que es el Estado mexicano. Ellos obviamente tuvieron que luchar, tuvieron que desarrollar determinados enfrentamientos, ya no solamente con el Imperio Español, sino también con el Imperio Francés, que trataba y pugnaba por tomar el control de lo que hoy es el territorio mexicano. Las sociedades latinoamericanas luego de la independencia. Vamos a ver cómo se desarrollaron las sociedades. Si hubo un cambio con la liberación de los españoles o seguimos dentro del mismo proceso simplemente con un cambio de poder nada más, si es que acaso se puede llamar de esa manera. La lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas, recién liberadas a la inmensa cantidad de muertos. Los países tenían que sumar la crisis económica producto de los años de caos agrícola y comercial y las grandes deudas con las que comenzaban su vida las naciones por las compras de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Y ahí nace lo que nosotros conocemos en la actualidad, lo que estamos viviendo en la actualidad, la famosa deuda externa. Todos los países que obviamente desarrollaron o tuvieron que participar en todos estos procesos, en estas campañas libertarias, obviamente tuvieron que comprar armas, tuvieron que pagar determinadas subvenciones para mantener a los ejércitos, y esto generó una deuda externa. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas, sobre todo entre el federalismo y el centralismo, y entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por su analfabetismo, y sufrió las peores consecuencias de estos conflictos. Prácticamente, si nosotros vemos en esta primera etapa, obviamente se dieron una serie de procesos en los cuales era necesario que se genere una transición de poder, que se genere un proceso en el cual cada uno de las políticas económicas, sociales y culturales de cada uno de los países vaya evolucionando, pero obviamente en primera instancia se relegó, eran prácticamente a la población se le había determinado, se le había seccionado, obviamente por razas, de acuerdo al nivel económico que tenía, el nivel de preparación. En aquella época, la mayoría, especialmente de los pueblos y nacionalidades propias de Latinoamericana, obviamente eran totalmente analfabetos, por lo que sufrieron las peores consecuencias de todos estos conflictos que se dieron en cuanto a los enfrentamientos entre los liberales y los conservadores. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió, a su vez, el caudillismo. Otra vez regresamos al principio, es decir, la ambición del mando de hombres fuertes, respaldados por las armas, que cuando alcanzaron el poder, gobernaron despóticamente e intentaban eternizarse en el poder. Ellos no querían salir del poder y más bien quedarse ahí. Estos países iniciales no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violadores de derechos, violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de los estados nacionales. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacionalista. Para esto se requería vías de comunicación, una moneda nacional propia de cada uno de estos estados, mínimamente solvente y fronteras debidamente determinadas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países, como lo que nosotros sufrimos o teníamos hace un determinado tiempo entre nuestro vecino Perú y obviamente nuestro país Ecuador. No estaban definidas las fronteras y por ende siempre estábamos envueltos en conflictos con nuestro vecino del sur, hasta que se definan las fronteras. Estas fueron las dificultades que tuvieron que sortear las nacientes naciones que se iban formando en todo el continente americano.
En ese sentido, el gobierno republicano, con Juárez a la cabeza, se había trasladado a San Luis de Potosí, pero perseguido por los franceses, se estableció en el Paso del Norte. A partir de 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año 1867. Juárez siguió en el poder con reelección sucesivas hasta su muerte el 18 de junio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidarios del general Porfirio Díaz se levantaron, se sublevaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzaba el periodo conocido como el Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para favorecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. Eso quiere decir que Díaz favoreció la formación y fortalecimiento de los terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleo, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar que se encontraban en el territorio mexicano. Así, de igual manera, aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos, indígenas y de los pobres de la ciudad. Esta situación desataría la Revolución Mexicana, que se inicia en el año de 1910 para constituirse como un Estado federal e independiente. Esto es una pequeña semblanza de lo que se dio en cuanto a las luchas la evolución independentista que se dio en el territorio mexicano, lo que hoy es del país de México. Pasamos a otro evento preponderante dentro de la historia de la liberación y de la organización de estados independientes, como es en Argentina. Dentro de estos, de igual manera, se enfrentaron dos posturas diferentes, el federalismo y el centralismo. Por eso hablamos entre Argentina, entre federalistas y centralistas. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que se produjeron durante este proceso. Así se puede mencionar que fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente en Argentina y continuaron durante el siglo XIX. En 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años, con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En el año de 1852 se presentó una constitución que integraba un solo país a todas las regiones del antiguo virreinato de La Plata, lo que provocó otra guerra civil. Bartolomé Mitre asumiría el poder, seguido por Domingo Fausto Sarmiento, y ocurrió, obviamente, dentro de estos procesos, otras guerras civiles que, obviamente, entre simpatizantes y opositores a los regímenes de turno. Durante el año de 1880, Buenos Aires fue proclamado capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de las Pampas y del sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se establecieron el matrimonio civil y la educación laica. Eso fueron una pequeña semblanza de lo que es la formación del Estado argentino durante el proceso de inicio de formación de su Estado. Otro evento preponderante dentro de la formación de los estados es Brasil, del imperio a la república. Vamos a ver cómo se dio. ¿Cuáles son los eventos más preponderantes? Tras 10 años de gobierno y desprestigio por los reveses bélicos durante la guerra argentino-brasileña en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I,
abdicó en el año de 1831. Eso quiere decir que acá los portugueses obviamente mantuvieron su formato. Acá tenían un rey, en este caso tenían un imperio, el cual estaba representado por el rey, y de esa manera se manejaban. Vamos a ver cómo prácticamente nosotros podemos observar la abdicación en el año de 1831. A partir de este año, obviamente, empiezan las ideas de la república, la formación de un Estado libre e independiente. Tras gobiernos interinos ejercidos por regentes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría por 58 años, eso quiere decir desde 1831 a 1889. Lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, café y ganadería, y una de temprana industrialización. Eso quiere decir, obviamente, gracias a esta temprana industrialización, se le considera a Brasil hasta la actualidad como uno de los estados más desarrollados de la región. En este sentido, la esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888. Esto quiere decir 40 años después de otros países sudamericanos. Entonces, acá todavía existían los procesos de esclavitud. Obviamente, la esclavitud en esta época, en la época en la cual estamos hablando, en la época de los imperios, era uno de los procesos comerciales los cuales dejaba grandes réditos económicos. Entonces, especialmente por eso los diferentes imperios, este proceso de esclavitud lo tenían bastante arraigados. Desarrollaban diferentes procesos, diferentes campañas, especialmente a lo que hoy es África. De ahí sacaron a todos los esclavos, hombres fuertes en edad de trabajar, jóvenes, y los redujeron a una estabilidad de esclavitud, un estado de esclavitud, y fueron vendidos a los diferentes países que obviamente se desarrollaron acá igual en Sudamérica. En ese sentido, Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca, desde el año 1889 hasta el año 1930. El gobernante fue en esta forma de gobierno se aplicó una democracia constitucional. Eso quiere decir que había derechos, obligaciones y deberes establecidos en la Constitución, y a todos los ciudadanos tenían derechos, que fomentó la inmigración especialmente de italianos y alemanes y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y Minas Gerais. Esos eran los dos estados más grandes, y obviamente se alternaron entre estos estados para poder establecer todos estos procesos migratorios y obviamente aplicar todo lo que determinaba la Constitución, en este caso de 1830, que fue la primera en el territorio brasileño, en el estado brasileño. Estos son los eventos más preponderantes en cuanto a los procesos libertarios que se dieron. Pero no solamente Sudamérica está compuesto, o los países latinoamericanos está compuesto por México, está compuesto por Argentina y Brasil, pese que son hasta la actualidad los países más grandes, los países más preponderantes en el desarrollo de las actividades que se vienen dando. En este caso, los países andinos también están constituidos por otros estados, los cuales también tuvieron su participación, también tuvieron sus procesos de liberación. En este proceso vamos a ver los siguientes. Los primeros años de la vida independiente de las repúblicas andinas fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de los 4 países, a excepción de Ecuador, que ya conocemos. Dentro de ellos, por ejemplo, Colombia, la primera innumerables guerras civiles de este país se inició en 1839 contra el presidente liberal Márquez y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20,000 personas de la costa atlántica. En el año 1851 se decretó la manumisión de los esclavos, eso quiere decir la liberación de los esclavos. 2 constituciones liberales de 1853 y 1863
Tras sendas guerras civiles, condujeron el federalismo o introdujeron el federalismo, el sufragio de todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernadores. Eso quiere decir que se transformaría ya en un estado democrático donde el pueblo elegiría a sus autoridades. Las libertades de expresión, la imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa, la figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su oposición anticlericial. Eso quiere decir que él estaba en contra de la iglesia, en contra del clero. Pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años 1870. Dado que continuó choques de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central, que no podía realizar ni siquiera obras viales dentro del estado. Fue un problema, fue una de las dificultades que enfrentó en esta etapa de formación el estado colombiano. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como religión de Estado a la católica. Regresó la iglesia a su estado original, a la participación dentro de las decisiones del Estado. Ese predominio conservador en Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en el año de 1850, produjo la colonización de Antioquia, capital de Medellín. Esos son los eventos más preponderantes en cuanto a la evolución del Estado venezolano. Pasamos a otro estado bastante importante dentro de la evolución histórica de los países en América Latina y hablamos de Venezuela. Ya en el año de 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente. Así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de la Guerra de Independencia, comerciantes y hacendados de aquel entonces. Esa es una pequeña semblanza de la evolución que se tuvo a partir de la liberación, también a partir de la separación de este gran estado que tuvo el ideal, que prácticamente fue el mentalizador Simón Bolívar. Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente de 3 periodos entre el año 1870 y 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo de otros 2 hasta el año 1898. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometía a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo fallecería en una batalla, siendo presidente al mando de las tropas del gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernaría Venezuela con puño de hierro desde el año 1908 hasta su muerte en el año 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente y obviamente del país vecino de Venezuela. En cuanto a la historia de evolución de la República del Perú, los primeros años de la vida republicana se pasaron en luchas caudillescas entre militares para alcanzar el poder. Desde el año 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la bonanza económica generada por la explotación del guano de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota en la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica, como toda guerra, negativo para un Estado.
se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero que no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta el año 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras que al pueblo llano soportaba graves carencias, graves escasez, no trabajaban en beneficio de este país. Y por último, hablamos de Bolivia, uno de los países bastante conflictivos, obviamente que también se liberaron de todos los procesos opresores de los imperios. El territorio del Alto Perú se constituyó en Estado independiente en el nombre de Bolivia, en homenaje al libertador a quien se designó padre de la República y jefe supremo del Estado durante el año 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Este gobernó hasta el año 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambiaría el nombre de la capital, Chuquisaca, por Sucre. En el año 1829, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en el año de 1839 por la guerra que desataron Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en el que ocuparon el poder, entre otros, José Miguel de Velasco, presidente en 4 diferentes oportunidades por el lapso de 20 años. Y José Vigilián durante el año 1841 a 1847, quien ordenaría al país. Impulsó la minería y defendió a Bolivia de una nueva invasión del Perú en la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplazaría por sucesivos golpes militares. La política de Mariano Melgarejo durante el año 1864-1871. Un gobernante arbitrario e ignorante llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y Chile. La Guerra del Pacífico durante los años 1879 y 1883 hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras ella, sí hubo un periodo de estabilidad democrática denominado de la oligarquía conservadora liberal, apoyada por por ventas de la plata y estaño. Esos son los eventos en cuanto a las actividades más preponderantes de formación del Estado boliviano en esta última etapa. Entonces, ustedes se les ha mencionado, se les ha explicado cómo se dieron los procesos libertarios en cada uno de estos países, y en relación a esto ustedes tienen la tarea que ustedes tienen que desarrollar, apenas 3 preguntitas pequeñitas que ustedes lo tienen que desarrollar en base al material que ustedes tienen en plataforma. Señoras y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final. Espero que haya sido de su complacencia. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Lisa.